Y bien, estamos ahora con Diego de la Torre, él es presidente del Pacto Mundial de Naciones Unidas en el Perú y ha sido presidente, no sé si es presidente de Perú 2021. Sí, claro, también. Bien. Diego, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, publicaste un artículo muy interesante sobre la COP20, que es esta reunión mundial que se va a realizar en Lima en diciembre, creo, ¿no es cierto? Así es. En diciembre, para preparar, debes preparar un consenso, los acuerdos que después se van a tomar en la siguiente COP en París el próximo año, para tener un nuevo acuerdo que sustituya al de Kioto de 1997, ¿no es cierto? Un nuevo acuerdo que realmente, en el que participen todos los países y que realmente se propongan metas realizables de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Rápidamente, el Kioto no consiguió sus objetivos, ¿no es cierto? No, porque hubo se pensó que en Copenhague en 2009 iba a haber un nuevo acuerdo, porque definitivamente hubo países, los países más importantes, China, India y Estados Unidos, que no firmaron. No firmaron, ¿no? Por eso es que son los que mayores emisiones de gases invernadero tienen, y hay otros países que simplemente no se ven obligados, ¿no? Es un problema realmente de tipo planetario, porque las emisiones de CO2 tienen que llegar a ser un promedio de 2 toneladas por persona para que no suba la temperatura de la Tierra. Es como si se sigue emitiendo CO2 al ritmo que estamos, la temperatura de la Tierra va a subir 4 grados, imagínate tú con 41 grados vas a generar, como decía Gavin Powell, que es el CEO del CO Water Mandate, el cambio climático es como un tiburón con dientes de agua, ¿no? En el sentido de que te ataca mediante el agua. Por ejemplo, si hay cambio climático hay países o islas como las Islas Maldivas que pueden desaparecer, ¿no? Pero independientemente del efecto de temor que esto puede generar, sobre todo para las generaciones que vienen, acá hay una gran oportunidad, porque hay una transición que se va a hacer de manera inexorable, lenta, gradual, con sensatez, con base científica, no ideologizada, hacia una economía baja en carbono, ¿no? Es lo que te dice el sentido común para que pueda... Pero tú me dices 2 toneladas por persona per cápita, ¿no? Per cápita de CO2. De CO2. Pero ¿cuánto es el promedio en este momento? Pero para darte una idea, en los Estados Unidos tiene una emisión per cápita mayor a 12 toneladas por persona, el Perú está entre 4 y 6, ¿no? ¿Entre 4 y 6? ¿Tanto? Sí, claro. Sí. Por eso hay que tomar decisiones importantes, ¿no? Por ejemplo, países como... ¿Tú crees que en esta COP que se va a realizar en Lima, van a participar, se va a llegar a consensos de este tipo y van a participar Estados Unidos, China y los países que no participaron? Mira, es un reto diplomático. Hace poco estuvo en Lima Sir David King, que es el encargado del primer ministro Cameron para el tema de cambio climático, y él decía que es el reto diplomático más importante de todos los tiempos, llegar a un acuerdo de limitación de emisión de gases invernadero, ¿no? Es realmente un reto diplomático muy importante, pero hay que hacerlo, pero hay que verlo como una oportunidad, no hay que verlo como un obstáculo, ¿no? Porque tú ves la transición que hubo cuando se pasó de energía animal a energía fósil. No, el asunto es que la pregunta es si se va a lograr alcanzar el consenso, se van a lograr alcanzar los acuerdos. Es difícil, pero el mundo tiene que caminar hacia eso, ¿no? Y además yo siempre creo, tú sabes que soy un optimista profesional, ¿no? La tecnología creo que va a dar la respuesta a todas estas cosas, ¿no? También. Hace poco estábamos en una cena con el ministro Calderón, que dicho sea de paso, él ha sido gran promotor de este tema, y no solamente él, sino grandes empresarios. El expresidente Calderón estuvo en Lima en la Semana de las Finanzas Climáticas. Y él decía, para darte un ejemplo, en México, cosas sencillas, pero también tienen impacto. Se cambiaron refrigeradores antiguos por nuevos, por un sistema del Estado, y se consume 1/3 de la energía, ¿no? Es igual, y no solamente en temas de ahorro de costos, sino también se puede generar mayor demanda, ¿no? Por ejemplo, hay una cerveza en Holanda que aumentó 30% su demanda porque tenía avisos eólicos, porque el consumidor del siglo XXI incorpora en su proceso de decisión de compra la buena ciudadanía corporativa y ambiental de las empresas, ¿no? Obviamente no se va a pedir que no se produzca petróleo o que no se produzca...
Eso va a seguir sucediendo, y más aún con el gas, el shale gas, ¿no? Que va a permitir un periodo de transición, pero tenemos que tomar decisiones, tenemos que tener es como, por ejemplo, Jaime, cuando hubo todo la regulación, por ejemplo, del detector de incendios, ¿no? Imagínate, hubo un discípulo de Edison, inventó el detector de incendios y empezó a hacer un lobby del gobierno americano para que se dé una regulación de poner en los edificios un detector de incendios para que haya menos muertes por incendios. Por esa regulación se generó toda una industria, ¿no? Imagínate, hacer un paralelo, lo que pasó en Mesa Redonda, ¿no? Si, como no hay ningún tipo de regulación, todo es la ley de la jungla, ¿no? Hubo una tragedia tremenda, ¿no? Sí. Por eso, un gran tema que nosotros como sector privado queremos a través de traer esta COP, que ojalá que se pueda introducir, porque es un poco quizás pretencioso hacerlo, es el tema de la informalidad, sobre todo en América Latina y el Perú. Las empresas formales peruanas hace tiempo estamos tomando ya medidas. Te traigo, por ejemplo, hay un informe que se hizo en el año 2011 de oportunidades de negocios bajos en emisiones de carbono en el Perú. En el año 2011 el sector privado, junto con el gobierno británico y con FIEP, hicimos todo un estudio de las oportunidades que tenía esta transición a una economía verde, ¿no? Y es una falsa dicotomía decir de que hay un enfrentamiento de economía verde y desarrollo. Tú tienes un país como Dinamarca, tiene un PBI per cápita tanto mejor que los Estados Unidos, pero sus emisiones son casi la mitad que los Estados Unidos, y el consumo de energía también. Bueno, vi que en este artículo tú hablabas de que el Perú debía ser una economía verde, pero digamos nuestras grandes posibilidades de desarrollo tienen que ver con la inversión minera. Por supuesto que hay que hacer el propio gas, pero la inversión minera, ¿cómo juega con una economía verde? Perfectamente, hay una perfecta, tú ves, la economía formal, privada formal, cumple con todas las, digamos, regulaciones basadas en temas científicos, no ideológicos, obviamente, ¿no? Porque también hay que hablar de la responsabilidad social y ambiental, no solamente de las empresas, yo creo más la responsabilidad social compartida, responsabilidad social de las ONGs. Cuando las ONGs también hipertrofian un tema ambiental y lo ideologizan, están deteniendo inversiones que son necesarias para que el Perú salga de la pobreza, ¿no? Así es. O sea, eso es importante. Y hay responsabilidad social también de los gobiernos, ¿no? A veces los gobiernos son los principales violadores de derechos humanos, de derechos ambientales, ¿no? Entonces es importante. Pero digamos, su actividad intensiva como la minería y otras, o la propia industria, digamos, se supone que generan gases de efecto invernadero, tienen una huella de carbono fuerte o no, o pueden no tenerla. Pueden no tenerlas si hacen inversiones, por ejemplo. Aquí este informe tienes casos, por ejemplo, de la industria cervecera, se hacen cambios, pequeños cambios tecnológicos, y no solamente, hay lo que se llama el business case. Hay gente como Hank Paulson, que ha sido secretario de Estado americano, como decía el ministro de Economía, que ha sido presidente también de Goldman Sachs. Todos los bancos de inversión del mundo están generando divisiones enteras sobre la economía verde, porque hay toda una transición que va a ser sumamente rentable también, ¿no? Yo creo mucho en la tecnología, lo que está pasando en Silicon Valley, en todos los centros académicos del mundo, están canalizando toda la energía intelectual para poder solucionar estos problemas. Ya el mundo ha tenido retos, por ejemplo, la población va a llegar a un promedio de entre 10.000 millones de personas, cuando la gente esté más educada, sea cada vez más clase media en el mundo. Por ejemplo, tecnologías para recuperar CO2, tú mencionas, o no sé si, creo que en este documento se menciona que, no sé si Bacus o alguna empresa peruana aplica unas tecnologías para recuperar CO2. Sí, que es una carbon capture. Hay una serie, por ejemplo, para capturar CO2. Y eso debería desarrollarse. Esas tecnologías están desarrolladas, digamos, son importantes. Las empresas peruanas formales están realmente canalizando mucho de sus inversiones en hacer un crecimiento limpio, ¿no? Tú mencionas eso, que tenemos magníficos ejemplos de ciudadanía verde rentable en la comunidad empresarial formal peruana. ¿Cuáles son esos ejemplos? Por ejemplo, hay una empresa peruana cementera que ha hecho una fábrica en Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, en Arizona, ¿no?, para dar más señas, que tiene la menor emisión de NOx en todos los Estados Unidos, ¿no? Y esa es tecnología. Son ingenieros peruanos que han desarrollado toda una tecnología para eso, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos, ¿no?
Por ejemplo, hay startups, hay, por ejemplo, un grupo de jóvenes peruanos encontró que se importaban muchos generadores diésel para zonas aisladas del Perú, ¿no? Una gran cantidad. Y desarrolló un prototipo de un generador eólico, ¿no? Donde todos los componentes eran locales, excepto el imán que te lo traían de China. Era mucho más barato. Y era más barato, pero la energía eólica dicen que es cara. En sitios aislados, a veces funciona para una pequeña granja, una pequeña... porque el problema es el tema de la red. Hay varios red, yo no soy ingeniero, pero lo que sí te puedo decir, que gran parte de las facultades académicas del mundo, por ejemplo en MIT, tienen toda lo que llaman la ecología industrial. Los ingenieros ahora diseñan procesos de producción limpios que imitan la naturaleza en temas de reciclaje y todo. Y esto no es ciencia ficción, esto ya está sucediendo en muchos países del mundo, ¿no? Tú ves gente que está desarrollando algoritmos matemáticos para ver la inclinación de los paneles solares para optimizar por ejemplo, los avances. Yo creo que mucho temas en la energía solar es interesante. Obviamente vamos a seguir mucho tiempo con petróleo y gas, ¿no? Carbón, ya felizmente en el Perú es bastante barato, hay muchas industrias que están migrando hacia eso, ¿no? Pero yo te diría que... Pero, por ejemplo, se necesita... si nosotros forestáramos las 10 millones de hectáreas deforestadas en la ceja de selva, si plantaciones forestales formales, eso permitiría capturar carbono, permitiría recuperar la ecología, también la sierra, hay como 8 millones de hectáreas en la sierra forestables. Así es, mira, en el Perú por eso hubo unas reuniones en el año 2007-2008 en Buenos Aires, donde la estrategia de América Latina es diferente, particularmente los países amazónicos. El Perú emite muy poco CO2, es 0.16% de las emisiones globales, pero tiene la capacidad de capturar mucho a través de los bosques que tiene. El otro día justo venía un avión y veía un aviso donde en Europa hay 30% más bosques que hace 50 años, pero producen el doble de madera. ¿Eso es por qué? Porque simplemente aplican la inteligencia, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando fui a Copenhague, he traído esto un poco gracioso, pero nos decía que la forma de enfrentar este problema, este es un cerebro que es en forma de... y te recibían con este cerebrito, en el sentido de que el sector empresarial tiene que canalizar su energía intelectual, que está en todos sus departamentos de investigación y desarrollo hacia eso. Todas las empresas grandes del mundo lo están haciendo, ¿no? Unilever, tiene gente como el expresidente Calderón, con el CEO de Unilever, que están preocupados por estos temas. Aparte que hay lo que se llama el business case, ¿no? Por ejemplo, el tema de la huella hídrica. Levi Strauss, la compañía de jeans, tú sabías que para hacer un jean se necesitan 200 galones de agua por cada jean para producirlo. Claro. Entonces sacaron un jean que le llaman el waterless, o sea, digamos, usa menos agua, y ha sido un éxito, porque la nueva generación incorpora estos aspectos, porque por la presión competitiva todos los productos tienen buena calidad y buen precio, y el aspecto intangible de la ciudadanía corporativa se convierte en un factor importante de decisión de compra, ¿no? Yo te diría que en el Perú, estaba precisamente también en Copenhague. Tú sabes que en Dinamarca, yo pienso que el Perú podría seguir un camino escandinavo, en el sentido de que tú puedes generar gran desarrollo económico, pero de una manera inteligente y orientándote poco a poco, no abruptamente, porque es irreal, ¿no?, hacia una economía. Pero eso implica también aprovechar al máximo nuestro potencial minero, que es nuestra gran palanca. Por supuesto que sí. En el caso de Noruega utiliza todos sus recursos, el 80% de los ingresos fiscales en Noruega son por producto de los recursos naturales. Por supuesto que Noruega tiene una economía, ¿cómo le llamas? ¿Verde? Por supuesto, porque ellos baja en carbono, claro, tienen un PIB per cápita, tanto como el americano, pero sus emisiones son la mitad aproximadamente. O sea, es cuestión simplemente no decir que no se puede, ¿no? Con las personas que dicen que no podemos tener una economía verde, me hace acordar mucho cuando en el año 67 se propuso un metro para Lima, ¿no? Y dijeron, no, eso es para París, para Londres, no para el Perú. ¿Por qué no podemos tener una economía privada, formal, verde, o sea, inteligente, utilizando las mejores tecnologías? Es como la gente que tiene un refrigerador antiguo en su casa, que bota, es ineficiente,
o motores eléctricos de generaciones pasadas. Ahora tienes motores eléctricos con mucho menor fricción y consumen la tercera parte de la energía. O sea, el Perú tenemos que pensar que tenemos que ser un país de primer mundo, no pensar metas mediocres y decir que... De acuerdo. Eso es muy importante, ¿no? El Perú está camino, tenemos grado de inversión. En la cumbre de APEC demostramos que somos un país que tenemos una economía de mercado, pero que tiene un apellido con responsabilidad social y ambiental. Tenemos sensatez macroeconómica, somos grado de inversión, nos va a ser mucho más, un país más competitivo, serio. Y además la gente que va a venir para la COP es gente importante, van a ser inversiones, el caso de México, después de la COP en Cancún, vinieron inversiones por 2.000 millones de dólares en temas... Ojalá. Por ejemplo, para reforestar la selva, sería extraordinario. Así pero es. para eso habría que cambiar las reglas de juego en ese tema, las reglas de propiedad. Y la informalidad es un tema bien importante que hay que atacar. Así es, porque la pobreza es la principal deforestadora, por ejemplo. Totalmente. Los campesinos pobres de la sierra los que bajan y deforestan. Así es. Bien, Diego de la Torre, muchas gracias. Gracias, por tu Jaime. participación en la Hora M. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Alonso Segura, jefe de gabinete de asesores del MEF, que viene a responder a Luis Yulfo, que ayer explicó por qué, en fin, dio cuenta de que el MEF no estaba aprobando todavía el proyecto, el gran proyecto, que no sé si tiene huella de carbono alta o no, que va desde La Molina a la autopista, La Molina al Callao, este corredor Javier Prado, La Marina, etcétera, con subterráneos y todo. Regresamos.